Con verdadero entusiasmo realizo mi labor informativa todos los días, pero no voy solo. Con un equipo de profesionales siempre me acompaña y compartimos la pasión de informar. Estamos comprometidos contigo. Yo soy José Migar y me encanta informarte. Esta radio es patrocinada por La Espada, Boletín Informativo, Flash Informativo Cristiano, Mini Noticiero Cristiano. Radio Júbilo presenta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Espíritu. Bienvenidos a su programa, Oramos por ti. Un programa donde podrás hablar y dejar tus peticiones. Como aquella vez. Iniciamos. La hermosa presencia del Pentecostés. Llámanos al teléfono en cabina 288-108-4517, 288-108-4517 o mándanos un WhatsApp al 288-109-3566 o al teléfono de la emisora en vivo. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Estamos aquí nuevamente en su programa Oramos por ti. Sabemos que estamos viviendo los tiempos peligrosos, los tiempos angustiosos. Es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha, ¿verdad? Orar, gloria al Señor. Le saluda con ustedes la hermana Luciana García Castelán. Traemos una pequeña meditación acerca de la oración. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hablar gracia para el oportuno socorro. Debemos de confiar, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que debemos de creerle a Dios, ¿verdad? Y pedirle que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús oraba y Él nos dejó un ejemplo aquí en la tierra. Cuando hay un texto que dice orar sin cesar, debemos de orar en todo tiempo. Nosotras las mujeres que somos amas de casa, debemos de orar en el cuarto, en la cocina, estando lavando ropa. No vamos a estar a los gritos, pero podemos estar en nuestra mente orando, clamando por nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestras familias, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué es la oración? La oración es platicar con Dios, pero es un diálogo, es hablar con Dios, es un tiempo de platicar con Dios y de disfrutar la presencia de Dios y en una confianza. La oración nos da fuerza, nos da seguridad. La oración es una relación entre el hombre y Dios. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Orar significa entrar confiadamente a la misma sala del trono de Dios y estar en su presencia. Orar es entrar a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para alabarle y adorarle y presentarle a Dios nuestras necesidades. ¿Cuántas necesidades tenemos hoy en día? Tenemos muchas necesidades, muchos problemas, muchos conflictos. A veces las enfermedades agobian nuestra vida espiritual. Pero es hoy que más que nunca debemos de orar, ¿verdad? Clamar, interceder, gloria al Señor. Sabemos que orar es entrar a la presencia de Dios para alabarle y adorarle y presentar a Dios nuestras necesidades físicas, morales y espirituales. Tenemos el texto de Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha. Es necesario que tú y yo clamemos al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, ¿verdad? Es necesario que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. En 1 de Juan 5, capítulo 14, 15, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos pedido, ¿verdad? Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos que nuestros caprichos se nos hagan realidad, pero a veces Dios dice, no, eso no te conviene, ¿verdad? Y Dios es tan bueno y tan caballeroso que Él nos ayuda a que nosotros sigamos adelante. Qué maravillosa promesa que dice la palabra de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es necesario conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder orar con fe, confiando y no dudando. Está escrito, poder orar con fe, no dudando, ¿verdad? En la Biblia orar y no desmayar. Tenemos que orar cuando tú tengas pruebas, cuando tú tengas lucha, cuando tú tengas tribulaciones. Es necesario que tú pongas en las brechas y te pongas a orar cada día. Cuando tú oras, ¿qué? Por la salvación de tu esposo, de tus hijos, de tu familia o de otras personas, ¿verdad? Sabemos que Él nos escucha, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que tener confianza y creer que es la voluntad de Dios. Tenemos un texto que nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es necesario creer, es necesario tener confianza, es necesario tener la fe, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Una persona me dijo, orar por mí, para que Dios me quite este dolor de cabeza. Y yo oraba, dice, por esa persona. Y Dios no me ha sanado, porque quiero que me sane para ir al baile. ¿Ustedes creen que esa persona me decía, ora por mí para que tu Dios me quite este dolor de cabeza para poder ir al baile? No era la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que orar conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Dios nos conoce el corazón de las personas y hay que ser gente agradecida con Dios y no malagradecida. Debemos de ¿qué? De cuidar nuestros milagros, hermano. Cuidar nuestros milagros que a veces Dios nos da, ¿verdad? Nos hace, Él se manifiesta de una manera que sobrenatural. Hay un texto que dice, cuida tu milagro para que no te venga cosa peor, ¿verdad? Orar por nuestros hijos, por la familia, reclamar la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Como una muchacha cristiana pidiendo que un joven no cristiano sea su novio, está orando en contra de la voluntad de Dios, porque en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, habla acerca de los yugos desiguales. Si tú sabes que los yugos desiguales no podemos casarnos con un muchacho pagano, tenemos que pedirle a Dios que si es la voluntad de Dios. O una persona que pide venganza sobre otra, el Señor pide que perdone, que olvides, porque dice, mía es la venganza. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Oremos con fe y nuestras oraciones serán ¿qué? Contestadas. Oración es una protección para nosotros. Si oramos con fe, dice la palabra de Dios, se levantaba de mañana, dice la palabra de Dios, y ofreció holocausto, porque decía, quizá mis hijos han pecado o han blasfemado contra Dios en sus corazones, y lo hacía todos los días. Vemos que que oraba, ¿verdad? Ayunaba por sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos debemos de levantar en la brecha a orar, ayunar por nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios los cubra con la sangre del Cordero, que Dios los bendiga, ¿verdad? Gloria al Señor. Orar es platicar con Dios, es interceder. Anímate, hay promesas que Dios nos ha dado y es necesario reclamarlas. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor
que Él nos ayude cada día a seguir adelante. Sabemos que la oración trae muchos beneficios, siempre y cuando tú le crees a Dios. ¿Sabían ustedes que la oración mejora la práctica espiritual a nuestras vidas? La oración trae ¿qué? Trae acción destinada al beneficio espiritual. Se realiza con emoción espiritual, por lo tanto, a veces se cometen tantos errores, hermanos, que si nosotros oráramos con sabiduría, no cometiéramos los errores que a veces nosotros los seres humanos cometemos. La oración es una herramienta extremadamente útil a nuestras vidas espirituales. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros queremos que nuestras necesidades sean resueltas como las palomitas de microondas. Cuando usted las mete al micro en 2 o en 3 minutos, están ¿qué? Las palomitas hechas. Es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha. La oración reduce la preocupación, aumenta la contemplación de un cristiano, la fe, la confianza. Cuando oramos, suplicamos a Dios nuestro Señor, y es donde abandonamos nuestro orgullo y admitimos humildemente nuestra necesidad. Confesemos nuestros pecados. Hay un texto que tenemos que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es necesario que tú y yo confesamos los pecados a nuestro Padre Celestial. Es necesario que tú y yo nos humillemos delante de la presencia de Dios. Que no seamos necios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que nosotros seamos mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres que le busquemos a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones. Porque es necesario que tú y yo seamos mujeres de oración. Gloria al Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados. Gloria al Señor. Tenemos una petición aquí. Gloria a Dios. El hermano nos pide Surka Marix, dice oración para poder yo quedar embarazada y por mi salud. Se llama la hermana Mari Zulat. Marta Gómez dice oración para quedar embarazada. Ajá, por mi salud. Marta Gómez dice oración por mis hijos. Marta Gómez. Ajá. Espera. Francisco Orejuela, oración por mi trabajo y mi familia. Oración por mi trabajo y mi familia. Por mi familia. Ajá. Rosa Torres dice oración por un empleo y por mis hijos y por mi familia. La hermana Alexita Zamora dice oración por mi salud. La hermana Rosy Reyes dice pido oración por restauración y mi matrimonio, por la vida de mi esposo, pido oración por la vida de su esposo Jesús Alberto Ramos Bajena, que Dios hable a su vida y toque su corazón y se arrepienta de sus malos caminos y regrese nuevamente. Oración por restauración por su vida espiritual de Jesús Alberto Ramos Bajena. Oración. ¿Jesús qué? Jesús Ramos Bajena dice que rompa toda brujería y toda hechicería y que cubra su matrimonio con la poderosa sangre de Jesucristo. Santo García. Espérame. Santo García dice oración para reconciliarme con Dios. Rosa Mabel Morales, oración por mi familia y por mi insomnio que sufro y por mi insomnio que sufro. Tiene insomnio la hermana. Gladys Noemí de Quilmes,